Dios te bendiga, te saluda la pastora Eunice Ramírez. Te doy la bienvenida una vez más a esta tu serie, Dios aliado de padres y madres. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema, Dios te permitirá enmendar tus errores en la crianza. Así es, Dios te va a permitir que aquellos errores que hayas cometido criando a tus hijos e hijas, puedas tú, de la mano de Él como aliado tuyo, te va a permitir enmendarlo. A pesar de que la dinámica de tener hijos y criar es tan común, la mayoría de los padres y las madres de nosotros no hemos sido educados, equipados y preparados para criar. Definitivamente ninguno de nosotros vino con un manual de crianza debajo del brazo, sino que en la medida en que hemos ido asumiendo este rol o estos roles de crianza, pues hemos ido aprendiendo, pero ha sido basado en la experiencia. Quizás muchos de nosotros antes de tener hijos o ya después de tener hijos, buscamos información, recibimos algún tipo de entrenamiento, buscamos algún tipo de orientación especializada sobre la crianza. Pero lo cierto es que aún hayamos hecho cursos, leído acerca de la crianza, pienso que todos los padres y las madres, todos nosotros de alguna manera hemos cometido errores al criar a nuestros hijos. Y al menos en alguna área, todos podemos decir, oye, me pude haber hecho eso de otra forma. Esto que hice, esto que dije, esta forma en que manejé esta situación no fue la adecuada, no fue la correcta. Todos podemos decir que en algún momento hemos cometido errores en el ejercicio de criar a nuestros hijos. Algunos de estos errores han impactado de forma negativa tanto nuestras vidas como la vida de nuestros hijos y la de la familia. Y puede ser que nuestros errores al criar hayan afectado el lazo afectivo entre nuestra pareja, entre los hijos, ¿verdad? Y nuestra relación con ellos, como también el testimonio nuestro como padres y hasta nuestras emociones y nuestra autoridad. Algunos de nuestros errores de crianza pueden estarse convirtiendo en una pesada carga que puede afectar nuestras emociones, desmotivarnos hasta el punto de considerarnos fracasados en nuestros roles de crianza. Hay padres y madres estresados por no saber manejar situaciones, por no tener la experiencia, los recursos, ¿verdad? No tener la capacidad de manejar ciertas cosas, pues se sienten que han fracasado y algunos han querido tirar la toalla, pero la toalla de la crianza no la podemos tirar. Dios como nuestro aliado principal comprende nuestros errores, está dispuesto a perdonarnos y está dispuesto a ayudarnos a enmendarlos de tal modo que podamos sanar juntos con nuestros hijos e hijas, retomar la ruta de la crianza de forma más saludable y de forma más efectiva. Así que con este preámbulo quiero decir que no eres la única persona como madre o como padre que has cometido errores en la crianza. Ni eres la primera ni serás la última. Todos y todas hemos cometido errores. El móvil de esta reflexión es que podamos por lo menos identificar, reconocer estos errores, podamos ir a la presencia del Señor ya sabiendo que lo hemos cometido y pensar en cómo nosotros podemos no volver a repetir estos errores e incluso subsanar las situaciones, ¿verdad? Enmendar las situaciones, porque, ¿sabes qué? Estamos a tiempo. Si estás ahí todavía luchando con el rol, con tus hijos, criando, si aún tus hijos viven, si aún tus hijos están bajo tu techo, si aún tus hijos están bajo tu alcance,
No hay nada que de la mano de Dios no puedas enmendar. Así que estamos a tiempo para enmendar muchas cosas. Pero lo primero que tenemos que hacer para enmendarla es reconocer, número uno, que no vinimos con un manual debajo del brazo de crianza. Número dos, es normal, natural que erremos, porque esta experiencia de criar es una experiencia que se aprende en el camino. Y número tres, necesitamos reconocer cuáles son a ciencia cierta estos errores, no para descalificarnos, no para culparnos, sino para reconociéndolo, poder identificar cómo actuar, cómo subsanar, cómo enmendar. Así que yo he preparado al menos unos 12 errores cotidianos que comúnmente cometemos como padres y madres. Probablemente tú no hayas cometido estos 12 y quizás en esta lista no hay alguno de lo que tú hayas cometido, pero esto te va a permitir identificar ese error o por lo menos te va a dar pie para que tú puedas evaluar cuál ha sido tu estilo de crianza y cuáles son aquellos posibles errores que quizás tú hayas cometido. Así que vamos a mencionar estos errores, vamos a indagar un poquito en ellos para ver cómo Dios nos permite diagnosticar nuestro estilo de crianza y aquellos errores que hemos cometido. Con la finalidad, ¿qué busca Dios con esto? Exponernos ante la realidad que Él desea transformar y cambiar para el beneficio nuestro como padres y madres y para la salud y el bienestar de nuestros hijos. Así que empezamos. Si tú quieres tomar apuntes sobre estos errores, porque es bueno después al final, tú puedes tachar, bueno, este sí lo cometí, este no lo cometí, y puedes ir a la presencia de Dios específicamente a presentar ese error, o esos errores que específicamente cometiste y junto con él trabajar. Así que el primer error que nosotros podemos cometer es no reconocer que hemos cometido errores. No reconocer que hemos cometido errores y disponernos a aprender de ellos y a desaprender es el primer error que podemos cometer. Como les dije al inicio, abrí la reflexión sincerándome y siendo vos, sincerando a muchos, a miles y millones de padres alrededor del mundo. Todos hemos cometido errores. La pregunta para ti interna y sincera que debes hacerte y que debes responder es, ¿has cometido errores? Así que lo primero que tenemos que, el primer error que nosotros muchas veces cometemos es creernos que a nivel de crianza lo hemos hecho todo bien. Y no necesariamente es así. No reconocer que hemos cometido errores y no disponer el corazón para ver estos errores y aprender de ellos y desaprender aquellas acciones de crianza que no son buenas, entonces es un error. El segundo error que hemos cometido o que se ha cometido o que padres y madres cometen es criar como nos criaron y reproducir el modelo de crianza con el que nos criaron, ¿verdad? Sin cuestionar y analizar pros y contras. El segundo error es criar como nos criaron y reproducir el modelo de crianza que aprendimos en nuestra familia y quizás en la cultura, en nuestra sociedad, ¿verdad? Sin analizar pros y contras. Todos nosotros en algún momento podemos decir que durante nuestra crianza, durante nuestra niñez, durante nuestra infancia, adolescencia, juventud, nosotros fuimos de alguna manera impactados por algún error que cometieron nuestros padres. Hoy nosotros podemos verlo como un error. Hoy nosotros podemos verlo como algo que nos dañó, como algo que nos afectó. No siempre el estilo de crianza de nuestros padres es 100% certero, efectivo y aceptado.
No siempre, ni tampoco el estilo de crianza de la cultura. Muchos estilos de crianza promueven codependencia, muchos estilos de crianza promueven maltratos y abusos. Muchos estilos de crianza promueven niños y niñas agresivos, detractores, niños y niños con problemas conductuales, con falta de adaptación social. Muchos de los estilos de crianza también promueven diferentes tipos de formas de violencia que afectan el desarrollo integral de los niños y las niñas. Asumir que lo que hicieron nuestros padres con nosotros sin ponerlo en un bastidor para discernir si todo fue correcto o hubieron cosas que podemos nosotros mejorar, pues es un error. Por eso, este es uno de los errores que nosotros debemos revisar si lo estamos cometiendo. Si tú crías tal cual como te criaron a ti y tú no estás mirando algún aspecto, ¿cómo podemos nosotros saber que el método de crianza con el que nos criaron fue efectivo 100%? Bueno, si usted no tiene ninguna memoria de dolor, si usted no tiene ninguna memoria de que lo maltrataron, si usted no tiene ninguna memoria de que algún momento sus padres fueron negligentes con usted, si usted no tiene ninguna memoria de que en algún momento le coartaron sus derechos o le violentaron sus derechos, usted puede decir, bueno, el estilo de crianza con el que me criaron pues fue el mejor. Si tú puedes decir que tú creciste y te desarrollaste psicosocialmente, espiritualmente sano, saludable, con libertad, y que no hay ninguna situación en tu historia personal, ¿verdad? De niñez, de que tú recuerdes en tu infancia, ¿verdad? En tu adolescencia, en tu juventud, algo que te marcó negativamente. Si tú no recuerdas nada de eso y si tú entiendes que todo lo que hicieron tus padres ha sido provechoso para tu vida, entonces tú no vas a encontrar un elemento para cuestionar el estilo de crianza de tus padres, y que el objetivo no es cuestionar cómo te criaron, sino identificar si alguna forma, un estilo, una conducta, una actividad de crianza fue nociva. Quizás tú la aprendiste y la viste como buena y válida y como normal y la estás reproduciendo con tus hijos. Por ejemplo, uno de los errores que se cometen en la crianza es el castigo físico. Castigar físicamente a nuestros hijos, maltratar físicamente a nuestros hijos, utilizar el castigo físico y el maltrato físico o verbal, psicológico, como método disciplinario para disciplinar a nuestros hijos es un error. Es nocivo, lacera las emociones, los sentimientos de los hijos, los marca negativamente. Si tú viviste, si tú fuiste víctima en tu infancia mientras tu padres ejercían su crianza, de castigo físico, de castigo emocional, psicológico, fuiste víctima de una violación sexual y nadie te acompañó, nadie te ayudó a hacer resiliencia, nadie te protegió, porque esa es parte del rol de la crianza, proteger. Pero si se dio un evento de esto y tú no viste, número uno, la acción de tu padre o tu madre para protegerte o para defenderte cuando pasó el hecho, entonces no podemos validar el estilo de crianza de nuestros padres como positivo, porque podremos cometer el error de reconocer que eso es normal y que eso pasa y que eso es bueno y eso es válido, y asimismo actuar con nuestros hijos e hijas. Así que muchos padres no se preocuparon, a pesar de tener la capacidad y las posibilidades de educarnos, de mandarnos a la escuela. Quizás alguno de los que están escuchando aquí pueden decir eso. En el caso particular no tengo esa experiencia,
porque mis padres pues fueron conscientes en ese aspecto. Pero ¿cuántas personas no hay que sus padres, teniendo la capacidad, la posibilidad y los recursos de mandarlo a la escuela por un tema de ignorancia, de formarlo por un tema de ignorancia, no lo hicieron? Bueno, si te criaron así, probablemente tú dices, bueno, yo estoy grande, tengo recursos, hice mi familia y estoy bien. Yo no necesariamente tengo que garantizarle el desarrollo educativo a mis hijos porque a mí mis padres no me lo garantizaron y yo estoy bien. No, hay una responsabilidad en ti para desarrollar esas competencias, esas habilidades para que tus hijos crezcan en conocimiento, en habilidades, en desarrollo, sean formados, sean educados. Pero si tú no ves eso como una necesidad, porque en ti tus padres no lo vieron como una necesidad y por supuesto tú no lo has valorado como una necesidad, puedes estar cometiendo el mismo error en tu descendencia, con tus hijos e hijas. Detenerte a pensar sobre eso, sobre cualquier aspecto de la crianza en tu familia y de discernir qué fue positivo, qué fue negativo e identificar qué tú estás haciendo hoy con tus hijos que pudiera ser una repetición de lo que hicieron contigo. Por ejemplo, uno de los temas más interesantes, yo recuerdo, y muchas en talleres que hacemos y acompañamiento que hacemos a padres y madres, nos han dicho esto. Una de las cosas que un error que se cometía antes en la crianza y que muchas veces todavía se reproduce es que no reconocer que los niños tienen voz, no reconocer que los niños pueden opinar sobre lo que sienten, sobre lo que aspiran, sobre lo que desean. Cualquier opinión de un niño debe ser tomada en cuenta, porque de ahí el niño comienza a desarrollar esas habilidades sociales, ¿verdad? Que le permiten hablar, que le permiten interactuar con otros, pero también habilidades críticas que le permiten juzgar lo que está pasando y presentar incluso sus propias ideas y sus propias alternativas. Muchos niños también se les decía, no, un niño podría preferir un color de ropa, un niño podría preferir un color de zapato, pero no es lo que usted quiera. No es lo que usted quiera, es lo que su papá le compre. Y puede ser que el papá tenga los recursos para comprar un zapato, vamos a decir, en el contexto donde estamos, de $10. Sin embargo, ese zapato viene en 7 modelos diferentes, con el mismo precio y 7 colores diferentes y diseños diferentes. ¿Por qué no preguntarle, si tú quieres garantizar confort con el niño y no salir del presupuesto? ¿Por qué no preguntarle al niño, papi o mami, cuál color te gusta más? No te estás saliendo del presupuesto, ni tampoco te estás saliendo del tipo de zapato que tú quieres porque estás con el mismo modelo, ¿sí? Estás con el mismo modelo, pero tienes 3, 7, 8 colores diferentes y diseños diferentes. ¿Por qué no preguntarle al niño, que es quien se lo va a poner? ¿Por qué no preguntarle al niño, cuál de todos estos te gusta? Y tú puedes incluso, si el niño elige un color que no va a machar, que no va a pegar con ninguna de las ropas que tiene, tú puedes identificar si hay algún diseño que contiene también ese color y tú le puedes sugerir, mira mi amor, yo considero, este está bonito, el que tú elegiste está bonito, pero tú tienes poloché de ese color o tú tienes ropa de ese color o si nosotros vemos que hay una situación de esa naturaleza, pero le damos participación, lo involucramos y le estamos enseñando a él también a que tenga capacidad crítica, a que tenga capacidad de decisión y que tenga la habilidad de comenzar a razonar. Cuando nosotros no vivimos eso en el interno de nuestra familia y lo aprendemos y lo reproducimos, estamos limitando muchísimo la capacidad crítica y la imaginación de nuestros hijos. O sea, no es necesario reproducirlo en ellos porque lo vivimos. Si a nosotros si eso en nosotros se convirtió en una limitante, ¿por qué? ¿Por qué hacer que también en nuestros hijos se convierta en una limitante? Así que no evaluar el estilo de crianza de nuestros padres
no evaluar el estilo de crianza del contexto y ver pros y contras es un error. ¿Por qué es un error? Porque podemos estar cometiendo el error de reproducir modelos de crianza, estilo de crianza, acciones en la crianza que pudieran ser no beneficiosas y positivas para nuestros hijos. El otro aspecto que quisiera decir que es un grave error es no ocuparnos de la formación espiritual de nuestros hijos personalmente. Primero, no ocuparnos de la formación espiritual de nuestros hijos y luego no ocuparnos personalmente de esa formación y delegarlo en otro. Una de las cosas que nosotros vimos en el trato de Dios con su pueblo Israel, que es un modelo, es la referencia que nosotros tenemos de pueblo de Dios y de asignaciones y trato que Dios tuvo con él, que nosotros reproducimos hoy día. Es que Dios le asigna a padres y a madres el rol, la tarea de enseñarle la ley. Principios, mandatos, preceptos establecidos por Dios son responsabilidad de los padres transferirlo a los hijos y las hijas. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Entonces, esta es una tarea que Dios la delega específicamente a padres y madres y no a otras personas o padres y madres y tutores, porque la realidad que tenemos contextual es que muchas veces los niños se crían no con su papá biológico o su mamá biológica, sino con un padre sustituto, con un tutor, con una abuela, pero la persona que está encargada de la crianza del niño o la niña necesita responder al llamado de Dios de personalmente ocuparse de la formación espiritual de sus hijos. Enseñarle a orar, enseñarle a temer a Dios, enseñar a tener testimonio basado en la palabra, enseñarle a obedecer la palabra y a tener una vida que agrade a Dios. Eso es una responsabilidad de padres y madres. Una de las cosas que yo veo más enriquecedora en este punto es que Dios ata esta responsabilidad a los padres y madres, dándole también una siguiente asignación. Ustedes tienen que modelar que están apegados a los principios establecidos por Dios y deben enseñarle a sus hijos que ellos también tienen que apegarse a estos principios establecidos por Dios. Así que la dinámica de poder enseñar o educar a nuestros hijos y formar a nuestros hijos espiritualmente dentro del contexto de familia es muy sabia, por supuesto. Dios es el creativo aquí. Es muy sabia porque el niño en la casa, el hijo en la casa es el que va a poder ver en práctica ese principio, ese mandamiento establecido por Dios, el testimonio vivo del ejercicio de la práctica, de la obediencia a la palabra. El niño lo va a poder ver, no solamente la teoría que el papá le enseña, sino en el comportamiento directo del padre. Pero el padre tiene la oportunidad de estar, y al estar conviviendo con el niño, poder ir evaluando si el niño va asimilando o no, si el hijo va asimilando o no el principio bíblico y lo va incorporando en su estilo de vida. Así que es sabia la intención de Dios y el mandato de Dios. Ahora bien, ustedes dirán, pero ¿y la iglesia? La iglesia tiene un ministerio por años de escuela bíblica, de campamentos, de discipulado para niños y niños. Y eso no está mal. Eso está bien. La iglesia puede seguir haciendo eso, pero no es tarea de la iglesia formar a nuestros hijos en el camino del Señor. La iglesia provee herramientas y fortalece el trabajo que nosotros hacemos en casa para formar espiritualmente a nuestros hijos. La iglesia solo es un refuerzo. Así que incluso así, de la misma manera en que nosotros como padres nos preocupamos cuál es el currículo secular
que están recibiendo en la escuela nuestros hijos para su educación y su formación, del mismo modo tenemos que cuestionarnos y saber y conocer si lo que la iglesia le está enseñando en la escuela dominical, en el campamento, en la EBDB, se corresponde con los principios que nosotros estamos educando a nuestros hijos de forma espiritual, ¿verdad? La formación y la nutrición espiritual que le estamos dando a nuestros hijos en la casa. No sea que una información desautorice a otra o confunda a otra. La idea es que la iglesia y lo que la iglesia hace como ministerio infantil venga a fortalecer el trabajo y la tarea que nos toca a nosotros hacer como padres y madres. Así que yo no puedo delegar sobre la maestra de escuela dominical, sobre la maestra o el maestro de discipulado que forme espiritualmente a mis hijos. No, esa no es su tarea, es mi tarea y yo daré cuenta delante de Dios de esa asignación que se me hizo. Así que no ocuparnos de la formación espiritual de nuestros hijos, de la nutrición espiritual de nuestros hijos, de que conozcan a Dios, de que conozcan la palabra, de que puedan confiar en Dios, de que tengan temor de Dios y de que pongan la palabra en práctica. No ocuparnos nosotros de eso es un error. Y delegarlo sobre otros también es un error. Bueno, el otro aspecto o el otro error es que muchas veces en el entorno familiar se da una dinámica relacional emocional no saludable. Y creo que en el tema pasado, creo que fue en el número 3 o en el número 4, nosotros vimos acerca de codependencia o dependencia emocional. Y quiero que veamos que un error garrafal que cometen muchos padres y madres es la dependencia emocional de sus hijos. Dependen emocionalmente de sus hijos. Algunos tienen un desapego insalubre, ¿verdad? No saludable, perdón, con sus hijos. No son afectivos con sus hijos, no son tiernos con sus hijos. No le dan cariño, no le dan amor, no lo abrazan, no le expresan el amor práctico a través de palabras que resaltan sus habilidades, sus capacidades, su aspecto físico, que celebran sus logros, que lo estimulan y lo consuelan cuando cometen un error. Cuando hay desapego emocional de nuestros hijos, esta situación ocurre. La otra cosa que es el otro extremo es dependencia o codependencia. Muchos padres, la parte afectiva que como adultos ellos necesitan, emocional que ellos necesitan, la suplen de sus hijos. Sin embargo, esto carga emocionalmente mucho a los niños porque los niños se sienten que están supliendo bienestar emocional para sus padres. Y es cierto, nuestros hijos nos alegran, nuestros hijos nos dan de alguna manera, nos dan esa sensación de bienestar, de realización, nos refuerzan emocionalmente y nos confortan mucho emocionalmente, porque nuestros hijos desarrollan empatía. Así mismo como nosotros cuando vemos un niño llorando o se cae, nosotros lo consolamos, lo abrazamos. Así mismo nuestros hijos cuando están saludables emocionalmente hacen eso con nosotros. Y ese devolvernos afectivamente nos llena, nos satisface, nos hace sentir bien. Pero cuando maximizamos eso, le demandamos afecto a nuestros hijos a unos niveles o definitivamente coartamos su libertad, su independencia y hasta su espacio de nuestros hijos porque queremos estar encima de ellos cada día, cada segundo. Muchas veces demandándole afecto o sobrecargándolo de afecto, cuando ellos necesitan también su espacio para sentirse libres, para sentirse cómodos, ¿verdad? Entonces, es un error tener codependencia emocional con nuestros hijos, es un error ser
tener una experiencia relacional de desapego con nuestros hijos, un desapego, ¿verdad? No le facilita a ellos identificarse con nosotros. Cuando nosotros tenemos un vínculo relacional con nuestros hijos, es importante que nosotros veamos que estamos proveyendo para su salud emocional. Estamos proveyendo un depósito donde ellos van a sentir que fueron reconocidos, que fueron aceptados, que fueron queridos, que fueron amados. Y cuando se enfrenten en la vida con las diferentes etapas y crisis de la vida, ellos van a decir, sí, van a resignificar muchas cosas en su vida basado en el sentimiento y en el recuerdo que tienen de que yo fui amado. Su autoestima incluso y su valía personal tendrá mayor oportunidad de absorber de la experiencia de la vida en su infancia, de esto, de este valor. Fui amado, fui querido, fui aceptado, me protegieron, me consolaron. Es un recurso que incluso cuando adultos nosotros podemos tener, que nos ayuda a refrescar nuestras vidas, que nos ayuda a tener seguridad emocional. Así que esto es un error que nosotros no podemos seguir reproduciendo. Dependencia emocional de nuestros hijos o codependencia, o tener el otro extremo, un desapego emocional que nos lleve a desvincularnos de ellos. Padres y madres debemos trabajar para tener un vínculo afectivo con nuestros hijos firme y saludable. No debe haber una ausencia de este vínculo, pero tampoco debe haber una exagerada presencia de este vínculo. El quinto error es haber lastimado a nuestros hijos emocionalmente, espiritualmente o de forma física incluso o verbal, y no reconocerlo y no pedirle perdón. Miren, nosotros como padres le demandamos a nuestros hijos, sobre todo el que tiene 2 hijos o más, que si uno de nuestros hijos comete una infracción contra otro de nuestros hijos, le habla mal o le pega o le rompe un juguete, ¿qué le decimos? Ve y pídele perdón, que tu hermanito se siente mal. Ve y pídele perdón. O ve y perdónalo, ¿sí? Acepta que él te pidió perdón, acéptale el perdón, abrácense, vengan. Eso restaura emocional y espiritualmente al niño. Si nosotros valoramos el impacto positivo que eso tiene de niño a niño, ¿verdad? De niño a niño, ¿cómo no valorar el impacto positivo que tendrá en el niño, en nuestros hijos e hijas, no importa la edad, el que nosotros reconozcamos cuando hemos errado con ellos y que le pidamos incluso perdón? ¿Sí? Nuestros hijos van a ver que somos vulnerables y que somos capaces de reconocer y enmendar nuestros errores. No es lo mismo tú demandarle a tu hijo, perdona a tu hermano, y tú no pedirle perdón a ellos, o pídele perdón a tu hermano y tú no pedirle perdón a ellos cuando le faltas. Hay falta de coherencia. Esto hasta falla. Es una falla que es un error, es una falta que incluso lacera nuestra autoridad, nuestra investidura delante de ellos. Así que si nosotros de alguna manera hemos lastimado a nuestros hijos físicamente, emocionalmente, verbalmente, lo hemos insultado, lo hemos agredido, lo hemos manipulado emocionalmente o lo hemos lastimado de alguna forma, necesitamos reconocerlo rápido para no crear heridas, rencores y resentimiento en ellos que perduren para siempre. Necesitamos reconocerlo rápido y pedirle perdón. Quiero decirles algo, ningún padre o madre que reconozca su error y que le pida perdón a su hijo o hija por alguna falta que él cometió contra su hijo o hija, pierde autoridad frente al hijo al hacer esto. No. Gana autoridad porque gana mayor respeto de parte del hijo. Porque el hijo lo ve coherente, consistente,
consistente, lo ve franco, lo ve sincero. Y el hijo lo que ve es una figura que le da ejemplo. Así que esto no le hace perder autoridad. Y otra cosa que quiero decir que no te hace perder autoridad, que te vulneres delante de tus hijos. Muchas veces los padres son arrogantes, están erguidos, son arrogantes y muchas veces también ocultan emociones y sentimientos delante de los hijos porque creen que van a perder autoridad, porque ya creen que los hijos no le van a respetar cuando se vulneren delante de ellos. Y quiero decirles que no. La humildad, la sencillez. Recordemos que nosotros como padres y madres somos modelos, estamos modelando vida. Estamos creando un referente de vida y ellos van a aprender de nosotros lo que vean, no solo lo que escuchen de nosotros, sino lo que vean en nosotros. Así que si nosotros no le pedimos perdón o no lo perdonamos cuando ellos nos dicen, mami, sorry, perdóname, no lo vuelvo a hacer, o no le creemos y no le generamos confianza, ellos entonces definitivamente van a criarse con todas esas inseguridades, pero también con un mal testimonio de nosotros. Y nunca van a ser empáticos con nosotros. Si usted no se vulnera delante de sus hijos en un determinado momento, ¿cómo usted le va a enseñar a su hijo solidaridad? ¿Cómo usted le va a enseñar a su hijo que la gente comete errores y puede enmendarlo? ¿Cómo usted le va a enseñar a su hijo empatía si usted no se vulnera delante de sus hijos? Sabiamente, sabiamente. Cuando hablo de vulnerar, es que si estamos llorando no tenemos que escondernos. Si estamos enojados por alguna situación, airados pero no pequéis, dice la palabra, podemos decirle a nuestros hijos, me siento incómodo porque me alteraron el bill de la luz. Me siento mal porque tu papá me habló duro. Pero ya eso lo estamos trabajando, ¿sí? O perdóname porque de verdad te hablé mal o te di un golpe, no era mi intención, de verdad perdóname. Tu hijo tiene que ver ese nivel de sensibilidad en ti, ese nivel de vulnerabilidad en ti y de sinceridad y franqueza en ti. Eso lo va a acercar a ti, eso lo va a hacer empático contigo y te va a respetar aún más. Otro error que nosotros podemos cometer como padres es criar sin límites o romperlos y ceder a la manipulación de nuestros hijos. Lo primero es que nosotros tenemos que criar con normas y reglas claras y tener límites. Hoy día, mucho de lo que nosotros vemos como el impacto negativo en muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, situaciones lamentables que están enfrentando, ha sido producto de la falta de límites. Hoy es un tiempo de que tenemos que reconocer la necesidad de poner límites y poner normas claras. ¿Por qué? Porque esta es una sociedad que tiene muchas ofertas, muchas amenazas y muchos riesgos. Y si no hay filtro en nuestros hijos para que ellos identifiquen y puedan discriminar qué es bueno, qué es malo, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde tengo que pararme, nuestros hijos estarán haciendo de su vida pues un caos. Y no, ellos necesitan tener límites claros, necesitan tener reglas claras, necesitan tener normas claras. Y una cosa muy importante, expectativas claras de parte de los padres respecto a su conducta. Usted tiene que decirle a sus hijos, mira, yo espero que tú te comportes de esta manera y de esta manera. Por ejemplo, si yo te doy la libertad, porque yo entiendo que eso es parte de tu recreación, de ir al parque con un amiguito. Número 1, no conversamos con extraños. Número 2, si es una hora antes de los 60 minutos que yo te di, tú debes estar caminando a casa. Si yo te digo, te voy a permitir que veas un programa de televisión por X tiempo, no puedes cambiar. Si hay programas limitados que son de adultos o que son de niños que
o el contenido no nos agrada, el contenido no te beneficia, la música, el amigo, el lugar donde visitas, si esto no es provechoso para ti y yo te digo no puedes ver esto o aquello, hacer esto o aquello, ir donde esta persona, compartir con esta persona o ir visitar a esa casa, tienes que entender que yo espero que tú no lo hagas, que tú obedezcas. Sí, hay que tener límites. Esta es una generación que tiene la emergente necesidad de conocer límites porque la sociedad y el sistema y la cultura actual le dice a la gente, no tienes que tener límites, todo es bueno y válido. Entonces, si nosotros queremos criar de modo que agrade a Dios y de modo que podamos cosechar resultados positivos, necesitamos establecer límites. Necesitamos establecer normas, no ser autoritarios, no dañar ni marcar, ni tampoco ser exagerados, pero dentro de lo normal, dentro de lo correcto, dentro de lo saludable y propio, necesitamos establecer límites. Con eso le estamos ayudando a ellos a reconocer que la vida tiene pros y contras, que tiene límites, que hay reglas, que hay normas y que hay que someterse a ellas. Pero si no se lo modelamos y se lo enseñamos desde la crianza, es posible que cuando ya ellos estén enfrentándose a la vida, independientes o aún dentro del hogar, se van a encontrar con que no tienen frenos, no respetan la autoridad, no se cimen a normas y a reglas. ¿Por qué? Porque eso en el ejercicio de la crianza estuvo débil. La otra cosa es que en todos los tiempos y en todas las generaciones los muchachos, los hijos han tanteado, como decimos en buen español y dominicano, a los padres. Lo manipulan, lo buscan hasta ver hasta dónde está el límite del papá. Hasta qué tan firme está papá en esta decisión, está mamá en esta decisión. Yo puedo forzar eso para llevarlo al terreno mío. Eso dicen los muchachos. Son muy creativos. Y la sociedad y lo que consumen hoy día es muy creativo. Le enseña a hacer eso. Ir fuera de los límites. Ir más allá de la norma. Ir después de la ley, quebrantando lo establecido. Esa es una tentación que hasta nosotros, cuando estuvimos en nuestra niñez, adolescencia, juventud, la vivimos, no ignoremos, estuvimos ahí. Pero gracias a la persistencia de nuestros padres, aún a pesar de que habían gritos, berrinches, de que incluso hoy día nosotros vemos a hijos cuando los padres le prohíben tener amistades, ciertas amistades, ver algún tipo de programa, le limitan el uso de la tecnología, de una red social, incluso hasta del celular, le dicen, te odio, no te quiero, ¿por qué me trajiste a la tierra? Me voy a ir de la casa. Todas estas expresiones son nada más que expresiones de manipulación que buscan cambiar tu decisión, que buscan llevarte fuera de los límites a que tú aceptes lo que ellos entienden que está bien, aunque tú por la madurez y la experiencia que tiene y que ves más allá de lo que ellos ven, dice que está mal. Así que ceder a la manipulación, criar sin límites y no tener expectativas claras con nuestros hijos y decirle cómo es el comportamiento, cómo tú esperas que ellos se comporten en diferentes escenarios y situaciones, es un grave error. Hoy día, con el temor a no herir susceptibilidades y con la presión que hay del sistema, de la sociedad, de los medios de comunicación, incluso del sistema educativo, que hay que darle experiencia, que hay que darle libertad, que tienen derechos. Sí, los niños tienen derechos. Todo lo que beneficie su desarrollo integral es un derecho y un deber de los padres garantizarlo. Eso es así. Desarrollo psicosocial,
desarrollo emocional, desarrollo físico, desarrollo espiritual, cognitivo, educativo. Nuestros niños tienen que tener todo eso. Pero si nosotros vemos que algo lo está poniendo a riesgo, es nuestra responsabilidad ponerlo a salvo. Por eso existen normas, límites, ¿verdad? Y expectativas claras que tenemos que tener con ellos. El otro error que podemos cometer es la ausencia o el exceso de autoridad. Ausencia de autoridad es un fracaso total en el ejercicio de la crianza. Tus hijos tienen que saber quién está a cargo. Tus hijos tienen que saber la voz que ellos deben seguir, la voz que ellos deben obedecer. Y padres y madres, si crían juntos, ¿verdad? Deben ponerse de acuerdo para que la autoridad sea flexible en términos de que no sea autoritaria. Y lo voy a explicar en un ratito. Pero padres y madres tienen que estar claros y no desautorizarse, porque muchas veces los hijos no saben, cuando hay una experiencia de pareja disfuncional, digamos, los hijos a veces no saben qué voz oír, porque uno le dice una cosa y el otro le dice otra cosa. Pero si estás criando junto a otra persona, entonces ambos tienen que ponerse de acuerdo respecto a cualquier aspecto sobre el niño y cualquier demanda que se le haga al niño, exigencia que se le haga al niño, de manera que el niño tenga una sola voz y sepa que debe obedecer y sepa que debe aceptar el consejo, la dirección, la indicación que se le está dando. El ejercicio de la autoridad no es más que esta oportunidad que tenemos como padres de hacernos respetar, hacernos reconocer de nuestros hijos, que nuestros hijos vean que nosotros somos los que estamos a cargo de su crianza, de su protección, de su cuidado, y que todo lo que nosotros le decimos, ¿verdad? Lo decimos con carácter y con firmeza. ¿Sí? Porque nosotros sabemos cuán beneficioso es para ellos y que le va a redundar para bien en su vida. Estamos a cargo. Te amamos, te queremos, entendemos tus deseos y tus intereses, pero papá y mamá entienden que esto es lo correcto y lo que te conviene. Y tú tienes que someterte a nuestra autoridad, a nuestra voz, a nuestras demandas, a las normas que nosotros establecemos. A veces está el otro extremo, exceso de autoridad. Y ahí viene el autoritarismo que lastima, ¿sí? Nosotros podemos decirle a nuestros hijos, tu hora de dormir es a las 10 de la noche, los días de semana y los fines de semana a las 11. Papá y mamá están de acuerdo con ese horario. ¿Perdemos autoridad cuándo? Frente a nuestros hijos. Cuando papá le dice al hijo el día de semana, quédate media hora más. No le haga caso a mamá. ¿Sí? Ahí estamos desautorizándonos y estamos desautorizando nuestra pareja que está compartiendo este rol de crianza con nosotros. Ahora, ¿dónde nosotros podemos ver autoritarismo o abuso de la autoridad? Cuando en un determinado momento nosotros utilizamos nuestros roles, nuestras capacidades, nuestra investidura frente a ellos para sobrecargarlo, y lo llevamos a un extremo hasta de estresarlos. Abuso de la autoridad es de alguna manera lastimar a nuestros hijos desde nuestra investidura. Vamos a poner un ejemplo práctico. Si tu hijo te pide permiso para salir donde un amigo,
bajo las normas que tú estableces y por alguna razón la mamá del amiguito se tardó más tiempo en el supermercado, en el tráfico, y no lo trajo a la hora que debía traerlo a casa, o cualquier situación pasó y tu hijo pasó media hora, ¿verdad?, de la hora que debió estar en la casa. Cuando llega el niño que te quiere explicar las razones, no me digas nada, es lo primero que le dice. No volvemos a hablar de esto. No me digas nada. Probablemente le agredas físicamente. Y lo tercero o segundo que puedes hacer es decirle, nunca más volverás a salir donde un amigo. Yo puedo interpretar eso como un ejercicio de autoritarismo, como un ejercicio de abuso de la investidura y de la autoridad. Porque no te ha permitido a ti razonar las razones por las cuales el niño llegó más tarde, sino que desde tu poder y tu investidura de poner normas y de dictatorialmente determinar cosas, pues tú sin explorar la situación, pues impones una postura. Y eso es un mal uso de la autoridad, ¿sí? El otro error que podemos cometer es ocultar información relevante para nuestros hijos sobre sus orígenes y sobre algún evento importante sobre su historia. Esto es importante porque muchos de nuestros niños, o sea, todos en la etapa de adolescencia, de juventud y de adultez, estamos buscando identidad y queremos reconectarnos con nuestra identidad, con nuestros orígenes. Y muchas veces hay elementos importantes asociados, por ejemplo, a te deseamos. Probablemente no te planificamos. Probablemente no dijimos, este año vamos a tener un niño. Pero llegaste y te amamos. Te recibimos con gozo y alegría porque aunque no te planificamos, deseábamos tenerte. Y Dios te nos regaló. Miren, usted no sabe lo liberador que es eso para un niño. Eso ayuda a su autoestima. Eso fortalece su identidad. ¿Quiénes somos? ¿Cómo ha sido nuestra familia? ¿Qué ha hecho nuestra familia? ¿Qué eventos importantes ha habido en nuestra familia? ¿Qué personas importantes han habido en nuestra familia? E incluso situaciones que han lacerado la familia y han afectado negativamente a la familia. Cuando los niños ya tienen la edad para recibir y procesar esta información, es hasta bueno decírselo. Hay algunos niños o algunos adultos incluso que culpan a sus padres por situaciones desfavorables que tuvieron durante su crianza y dicen, quizás papi si pudo haber hecho esto y no lo hizo y yo estuviera en una condición mejor, pero es porque el hijo no conoce información y muchas veces los hijos no son agradecidos con los padres y valoran muchas de las cosas que han hecho los padres porque las desconocen. Muchas veces los hijos no valoran, reconocen y son agradecidos con algunos adultos de la familia. Estamos hablando de abuelos, bisabuelos, tíos, primos y personas que deberían ser agradecidos porque los padres no le dicen quién fue esa persona, cómo contribuyó esa persona a tu desarrollo, a tu crecimiento, a tu madurez, a tu bienestar en algún determinado momento. Ocultar información relevante a nuestros hijos le impide muchas cosas, pero también le crea muchas interrogantes y muchos vacíos. Y mientras nosotros podamos proveerle información que le ayude a procesar su existencia, es mejor.
No exceso de información, pero ellos deben saber. Por ejemplo, en días pasados tuve la oportunidad de ver una causa, vamos a decirlo, en un tribunal. Y una de las cosas, había una demanda por una hermana estaba demandando a otra más adulta, porque quería unas cuestiones de herencia. Lamentablemente, la hermana más joven no quería firmar documentos para la herencia para la otra hermana, porque ella decía que ella no se los merecía. Sin embargo, esa muchacha joven desconocía qué hizo esa hermana en su juventud para protegerla a ella de conflictos que habían, incluso de violación sexual de parte de su padrastro. Ella no tenía información. Ella solamente estaba abogando por la herencia, por la parte que le correspondía, por lo que le dejaron sus padres, pero esa muchacha no tenía información de cómo contribuyó a su protección, a su cuidado y a su bienestar su hermana mayor. Porque sencillamente nadie se lo dijo. Ella no tenía cómo valorar, ella no tenía cómo agradecer, porque ella no tenía información. Así que muchas de las informaciones, nosotros tenemos deuda de información con nuestros hijos. Vuelvo y reitero, no exagere, no lo cargue de información y tome en cuenta la madurez y el tiempo en que usted deba transferir la información, no sea que lo traumatice. Pero si ya tienen la capacidad de ir entendiendo y razonando, mientras usted pueda proveerle información sobre su historia de vida, desde su nacimiento, hasta eventos significativos en la familia, désela. No cometa el error de ocultar la información porque la vida es corta y hay muchísimas variables que nosotros no podemos manejar. Incluso hoy mismo hay miles y millones de hombres adultos y mujeres que desconocen sus padres reales, que desconocen por qué mamá se separó de papá o por qué papá dejó el hogar. O por qué papá nunca más que se fue regresó en realidad. Porque se le oculta información relevante que ayuda al hijo a resignificar su vida, a encontrar razón y propósito muchas veces, identidad, a entender la realidad de su vida. Es muy sanador proveer información a nuestros hijos relevante sobre su historia personal desde su concepción, su nacimiento, hasta eventos importantes en la familia, personas y acontecimientos que puedan ser relevantes para ellos. No ocultemos información. El otro punto es, otro error que podemos cometer es no atender a nuestros hijos y no comunicarnos con nuestros hijos. Hoy día la crisis de los celulares, del trabajo y de las redes sociales es una herramienta en contra del bienestar de nuestros hijos porque la distracción y el entretenimiento hace que los padres pierdan atención de los hijos. Y muchas veces los hijos hasta se pierden en sus propias habitaciones, en sus propias casas, no tienen que ir por ahí fuera. Se pierden alguien en una red de internet, en una red social, lo invita a pecar, lo invita a consumir droga, lo invita a involucrarse en actividades ilícitas, hasta hay hijos que hasta les roban las tarjetas de crédito y se la transfieren y le pasan información a gángsters que están en las redes sociales. Cuando no prestamos atención a nuestros hijos, no nos comunicamos cotidianamente con nuestros hijos, tenemos el riesgo de desvincularnos emocionalmente con ellos. Tenemos el riesgo de que ellos busquen comunicación y relación, interacción con otras personas, no necesariamente las más adecuadas. La otra cosa es que desconocemos cómo va evaluando, cómo va evolucionando su desarrollo emocional, cognitivo, espiritual.
Desconocemos cuáles son las necesidades que se le van a ir creando y muchas veces la falta de confianza de padre a hijos y de hijo a padre se debe a esto. Falta de comunicación y falta de atención. Muchas veces los niños se sienten ausentes, los padres están ausentes en la vida de los niños aunque vivan en la misma casa. Y ellos necesitan ese contacto, esa interacción. Tienen muchas preguntas. Señores, la crisis del desarrollo y el crecimiento es grande. Lo vivimos ya. Teníamos muchas preguntas y muchas de ellas todavía las tenemos. Porque no tuvimos un padre o una madre que quizás en algún determinado momento nos escuchara nuestras inquietudes y nos ayudara a aclararlas, ¿verdad? Entonces es bueno que nosotros no sigamos cometiendo este error si lo estamos haciendo. Falta de atención y comunicación con nuestros hijos, un error garrafal. No hacer memorias significativas con nuestros hijos también es un grave error. Miren, mis padres murieron, ellos murieron relativamente jóvenes. Mi mamá de 60 años y mi papá de casi 80, de 70 y pico, pero ambos estaban robustos. Ellos murieron, yo digo que humanamente a destiempo, pero dentro del propósito de Dios. Y yo les voy a decir una cosa, que en mi duelo y posduelo, Dios permitió que yo me consolara y hasta el día de hoy, 5 años después de su fallecimiento y 4 años después, las memorias positivas que yo viví con mis padres, con ambos, individuales y juntos, y con mi familia, han sido un consuelo, un refugio para mí. Y yo trato con mi hija de hacer memorias positivas, de grabar recuerdos en su corazón, aunque hagamos una foto, pero experiencia, hacer cosas juntas, ir a lugares juntos, ser afectiva. Yo tengo, mi mamá murió hace unos 5 años, pero yo tengo cartas. Yo tengo notas afectivas demostrándome cariño que mi mamá hacía, manualidades donde me escribía te amo, cualquier detallito. Ella me escribía de repente o iba al patio y cortaba 2 o 3 flores y en una lata de salsa o de pera o de jugo de pera me ponía un arreglito de flores y me lo ponía en el gaveterito. Miren, usted no se imagina las riquezas, la abundancia de memorias que yo puedo tener positivas con mi papá y con mi mamá. Quizás pudieron haber sido más, pero las que tengo para mí son suficientes, yo digo, porque me alegran el corazón, me recuerdan lo bonito que fue mi infancia, mi niñez, me recuerda incluso cómo ellos se preocupaban por mí en diferentes aspectos. Cometieron errores, claro que sí, pero lo que más yo recuerdo fue lo positivo, lo bonito, lo amable, lo dulce y esos momentos y esos eventos significativos que ellos estuvieron conmigo. Otro de los, así que tenga memorias positivas, haga memorias positivas con sus hijos, vaya a lugares, juegue con ellos, acuéstese con ellos en la cama, cuando ellos se sientan, digamos, tristes, vístase hasta de payaso, pero haga algo que a su hijo le recuerde que usted estuvo con él, que usted buscó un detalle, que usted se preocupaba por él, que usted fue tierno con él, que usted lo defendió. Yo tengo una memoria que para mí ha sido incluso un referente del cuidado de Dios para mi vida. Y fue que un día recibí, ya siendo adolescente, el acoso de un hombre que me dio una nalgada. Yo vi cómo mi papá me preguntó qué pasó. Yo no quería ni qué decir, ni decirle. Pero le dije, ese señor que pasó ahí me dio una nalgada.
Y yo vi como mi papá agarró a ese señor y le dio una pela en medio de la calle. ¿Usted sabe lo que es una pela? Mire, yo a partir de ahí, papi pudo buscar otro método de resolución de esa situación, pero mi papá, para que el tipo no se le fuera, papi lo que agarró fue que le dio en el momento. Yo sé que la violencia engendra violencia y que no es el mejor de los ejemplos en cuanto a manejo emocional de un conflicto, pero para mí en ese momento mi papá comenzó a ser mi héroe. Y yo recuerdo eso como un acto de defensa y de justicia de parte de mi papá por mí. Papi, hubo justicia retributiva en el mismo momento, porque mi papá me defendió. Mi papá intervino, mi papá no me dejó en vergüenza, vamos a decirlo de esa manera. Y esas son cosas que yo guardo en mi memoria. Cuando pienso en él, como le digo, aunque haya cometido ciertos errores, yo digo, wow, papi fue mi defensor, así como Dios es mi defensor y ha sido mi defensor en toda mi historia. El otro aspecto es no resignificar las situaciones adversas, es otro error. Miren, la vida supone situaciones adversas. Hay dolor, hay sufrimiento, hay problemas, hay crisis. Pero si nosotros no aprendemos a resignificarla junto con nuestros hijos y buscarle una razón, un sentido. Y miren, no hay todo lo que ocurre, dice la palabra, que todo obra para bien para aquellos que fueron llamados conforme a su propósito. Es decir, que aún la situación más gris y más oscura y más adversa tiene un elemento positivo. Lo más oscuro, lo más adverso, lo más doloroso, algún elemento positivo, algún aprendizaje incluso nos deja. Y nosotros volver sobre un aspecto, una situación que se vivió y resignificarla, le da la oportunidad a los niños de incluso aprender resiliencia. Ok, nos ocurrió esto, pero Dios nos libró de esto. Y a partir de que pasó eso, pudimos tener esto y esto. Eso es resignificar. Finalmente, quiero también decirles que otro error que cometemos es negligencia. La negligencia es no hacer cuando tenemos que hacer algo. Eso es negligencia. Es decir, lo que está bajo nuestra responsabilidad cuando dejamos de hacerlo es negligencia. Es decir, nosotros como padres y madres necesitamos proveer para el bienestar integral de nuestros hijos. Su bienestar de salud emocional y física, ¿verdad? Necesitamos proveer para que ellos se sientan bien espiritualmente también, para que ellos tengan las necesidades cubiertas basadas en nuestra capacidad de solvencia y en nuestras posibilidades económicas, sociales. Pero en defenderlo, en protegerlo, en guardarlo, ¿verdad? En hacer todo lo posible para que él se desarrolle y tenga todo lo necesario para su crecimiento. Aún dentro de nuestras limitaciones socioeconómicas, nosotros estamos llamados delante de Dios a responder las necesidades de nuestros hijos. Y cuando nosotros nos negamos a hacer eso o las respondemos a media, incluso aún teniendo la posibilidad, porque ahí radica la negligencia. Sabiendo que tenemos que hacer algo y pudiendo hacerlo, ya sea que tengamos los recursos, que lo busquemos o busquemos ayuda y no lo hacemos, se llama negligencia. Muchos padres, muchos niños están ahí enfermos en una cama y por ellos estar distraídos, no lo atienden, no le dan la atención adecuada a tiempo, viendo la novela o hablando con algún amigo o metido debajo del carro atendiéndolo. Hay necesidades que no se cubren, ¿verdad? Muchos padres derrochan el dinero, no son buenos administradores con la economía del hogar, no tienen buena economía del hogar
Y las necesidades básicas que son de los niños, como alimentación, educación, ¿verdad? Recreación, vestimenta, ¿verdad? Salud, que el dentista, hasta son situaciones que no necesariamente la cubren a tiempo, pudiendo hacerlo. Y si no pueden hacerlo, pudiendo buscar ayuda, pero no la buscan. Y yo he visto niños que lo descuidan y con una manchita en un ojo llegan a ciego. Porque, sí, es una manchita que él tiene ahí, pero no toman una decisión para llevarlo al médico y evaluar la situación. Un niño con un dolor, sí, toma esta leche magnesia, o toma, eso es que tú estás comiendo mucho dulce. Pero si un niño le dice varias veces, y usted ve ese episodio, diferentes momentos en el mes, y usted no tiene que hacer más nada que agarrar a ese muchacho y llevarlo al médico. Y si usted no tiene los recursos, buscarlo, así como busca para comprarse una pinta, una ropa, así como busca para ir al salón, así como busca para comprarle un accesorio al carro. Sus hijos son su prioridad y la prioridad de sus hijos es su prioridad. Y si usted no la ve como una prioridad, usted está siendo negligente, porque usted es el que está responsable delante de Dios y la sociedad de garantizar, satisfacer todas las necesidades de sus hijos conforme a su capacidad. Y reitero, si no tiene los recursos o las herramientas, buscarlo en otro lado. Tocar puertas, orar, pero no podemos ser negligentes y quedarnos de brazos cruzados frente a las necesidades de nuestros hijos. Incluso eso se ve muchas veces cuando hay separación de los padres, el padre se olvida de los muchachos o viceversa, cuando la mamá es la que sale del hogar, se olvida del hijo. Negligencia es usted no atender el cuidado personal de sus hijos. No cocinarle a tiempo, no proveerle alimentos, no proveerle para su educación, no llevarlo a la escuela, no darle la oportunidad de que él saque tiempo para recrearse y socializar con otros. Eso es negligencia. Todo lo que impida la satisfacción de una necesidad real, natural y sentida que redunde al bienestar de nuestros hijos, todo lo que impida que eso ocurra en ellos es negligencia. Negligencia porque a nosotros nos toca garantizarlo. Con esto, estoy cerrando la reflexión. Hemos analizado una lista de 12 posibles errores que podemos estar cometiendo en nuestro ejercicio de la crianza. Probablemente muchos de estos errores tú lo viviste en la crianza de tus padres. Y tú mismo puedes decir cuánto te dolió, cómo te impactó hasta el día de hoy. Con eso tenemos el mejor ejemplo para reconocer la necesidad emergente de abordar estos errores y de ir delante de la presencia de Dios para que Él nos ayude a enmendarlo. Tú puedes decir qué impacto negativo cualquiera de estos errores que tú hayas vivido en tu vida ha tenido. Y ahí tú puedes ver que si tú has reproducido uno de estos errores o varios de estos errores u otros errores con tus hijos, ya tú puedes ver el impacto negativo que tú estás causando en tus niños, en tus hijos e hijas, no importa la edad. Basándonos en esta lista, ¿cuál de estos errores tú has cometido con tus hijos? ¿O cuáles otros errores? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué piensas hacer para comenzar a abordar cada uno de estos errores para enmendarlos? Quiero darte 2 recomendaciones. Lo primero es que una vez reconocemos que hemos cometido algún error con nuestros hijos, necesitamos ir a la presencia de Dios a pedirle perdón porque Él nos delegó a nosotros la responsabilidad de criar a nuestros hijos y garantizar su bienestar. Así que la primera rendición de cuentas es a Dios,
Por eso debemos ir ante Dios y decirle, Padre, perdónanos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por no haber hecho lo que tenía que hacer. Quizás no sabía, quizás no tenía la información, quizás no tenía la herramienta, quizás no estaba en mis capacidades en el momento, pero reconozco que esto ha dañado a mis hijos, reconozco que esto no ha sido lo correcto, no ha sido lo mejor, me arrepiento por ello en el nombre de Jesús. Y lo segundo es, Padre, dime cómo comienzo a desaprender este ejercicio, este aspecto en la crianza y cómo comienzo a sanar. Si hay algo que yo tenga que hacer, ¿cómo comienzo? Dame la fuerza, dame la capacidad, dame el ánimo. Por ejemplo, si has sido negligente, ¿cómo comienzas tú a enmendar tu error? Un niño tuyo ha estado en una situación de salud o te dice que le están haciendo bullying en la escuela o te está diciendo que se siente mal en algún aspecto, que no le gusta que tú le hables mal y llora. Tú no tienes que buscar recursos de ningún económico para comenzar a enmendar eso. Puedes ir ahora mismo cuando termines de aquí y decirle, mi amor, en algún momento yo te he hablado mal. He estado estresado emocionalmente, no he estado bien, he tenido problemas y eso no justifica que yo te haya herido y te haya lastimado. Por favor, perdóname por cada palabra que yo te haya dicho. O si yo te he agredido y te he dejado una marca, que muchos padres marcan físicamente a sus hijos, le dejan heridas y cicatrices físicamente. Y mientras el niño tenga esa herida y a un adulto se recuerda de eso que le hizo su papá. Así que una cosa que puedes comenzar a hacer desde que vayas a la presencia de Dios a pedir perdón y recibas el perdón de Dios es salir de tu habitación e ir donde tu hijo, abrazarle y decirle, ¿sabes qué? Perdóname porque te agredí físicamente. Perdóname porque te lastimé emocionalmente. Ya Dios va a comenzar a sanar ese corazón. Ya Dios a partir de ese momento va a comenzar a sanar tu relación con tu hijo y va a restaurar tu investidura delante de tu hijo. Solo con esa acción Dios comenzará a enmendar las cosas. Si tu niño ha estado con una situación de salud y tú has dado larga a eso, sal de esta habitación cuando terminas de ver este audio, inmediatamente vuelve donde tus hijos, mírale la carita, dime, mijo, ¿qué fue lo que te diste? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Dónde es que te duele? Ok, comienza a pensar qué posibles cosas, a llamar, a hacer un appointment, a hacer una cita médica, a preguntarle a alguien, pero comienza a accionar para enmendar, porque Dios a partir de este tiempo, como tu aliado, te va a dar sabiduría, te va a dar capacidad, te va a comenzar a enseñar dónde ha estado el fallo, para junto a él darte sabiduría y recursos para tú comenzar a trabajar y a enmendar. Yo quiero que a partir de ahora tomes este pasaje bíblico como tuyo. Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. 19. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrán a la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz. Porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Yo sé que quizás te sientes herido, triste, culpable, fracasado y mal, porque probablemente te identificaste con muchos de estos errores y dijiste, ese lo cometí, pero quiero decirte una cosa, una vez tú te arrepientes, el Señor olvida eso y comienza un nuevo trato de Dios para con tu vida. No traigas más a memoria tus errores. Dios te perdona hoy. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un pecado es la negligencia. Un pecado es no proteger a nuestros hijos.
Eso es un pecado delante de Dios porque Dios nos los ha entregado como responsabilidad. Y otra cosa que quiero decirte que está en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder de su obra, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos y por los siglos de los siglos. Amén. Dios es poderoso para perdonarte por tus errores en la crianza. Dios es capaz de limpiarte y hasta remover de ti la culpa. Recibe hoy en el nombre de Jesús el perdón y la remoción de la culpa. Dios, iniciamos esta reflexión diciendo que Dios entendía esos errores que cometiste. Él entendía. Él estuvo ahí presente y Él cuidó a tus hijos. Y de las cosas que no pudo cuidarlo en el momento, porque lastimosamente toda acción tiene consecuencia, Él está dispuesto a restaurarla ahora. No hay cosa que Dios no sea capaz de sanar, de restaurar, de libertar. Así que Dios hoy, como tu aliado, te dice, vamos a sanar tu descendencia. Vamos a sanar a tus hijos. Vamos a sanar la relación que tú tienes con tus hijos. Vamos a sanar tu familia. Vamos a comenzar a resarcir, a enmendar, a reparar, a restaurar todo lo que se torció, toda herida. Vamos a sanarla. Pasaremos bálsamo. Una de las cosas, el amor, dice la Biblia, cubre multitudes de pecados, de faltas. No importa la falta que tú hayas cometido contra tus hijos, por negligencia, por desconocimiento, por falta de experiencia, por la dinámica misma de la vida, por el estrés, por inmadurez. No importa. Si hay amor, el amor cubre multitudes de faltas. Demuestra amor práctico, haciendo lo que te corresponde, descontinuando los errores, no siguiendo reproduciendo los errores que has cometido y entendiendo que Dios está construyendo a partir de hoy una nueva historia en tu vida, en tus hijos, en tu familia. Dios es tu aliado y hoy comenzará a resarcir, a enmendar aquellas cosas que produjeron laceración, herida, daño en tus hijos y en tu familia. Yo sé que Dios a partir de hoy comenzará a pasarte una película de cosas que podrán hacer juntos para enmendar aquellas situaciones que ya son parte del pasado. Así que yo voy a orar por ti, te bendigo en el nombre del Señor y te pido que si tienes que volver a escuchar este audio, escúchalo otra vez. Pero voy a orar por ti para que el Señor selle con su Santo Espíritu lo que Él ha comenzado a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a este padre y esta madre que ha estado expuesto a esta información y que quizás ha estado escuchando esta serie durante todos estos encuentros. Yo te pido, Señor, que tú remuevas de su corazón, ya que lo has perdonado por los errores de crianza que ha cometido, que tú remuevas de su corazón el resentimiento, el dolor, la culpa, la sensación de fracaso y todo lo que pueda ser limitante en este camino de enmendar, de reparar y de sanar que ustedes juntos van a comenzar. Van a caminar. Yo te pido que tú los bendigas, le des fuerza, le des capacidad, le des fortaleza, le des sabiduría y sobre todo, Señor, le dé amor que sobrepasa todo entendimiento para que ellos puedan cubrir a sus hijos y a su familia de un amor práctico, de un amor que disciplina, de un amor que contiene, de un amor que aconseja, de un amor que consuela, de un amor que educa, de un amor que forma, de un amor que protege. Así que yo los bendigo en el nombre de Jesús y te pido que tú seas su fuerte en esta tarea y en estos roles que le ha dado.
Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Sigue conectado a este canal de YouTube. Comparte este contenido con otras personas para que sigas siendo edificado, no solamente en tus roles como padres y madres, sino también en tu vida espiritual. Dios te bendiga. Se despide la pastora Eunice Ramírez.